Hoy es 5 de septiembre del 2020. En Hackeando el Futuro hablaremos de los temas más relevantes en el conflicto ruso-ucraniano, teniendo en cuenta la veracidad de las fuentes sobre el terreno. En este informe hablaremos de la ofensiva aérea masiva. Rusia lanza 157 drones y misiles sobre Ucrania. Avances en el frente. Fuerzas rusas ganan terreno en la estratégica región de Donetsk. Respuesta ucraniana. Ataques confirmados a una refinería y a un vehículo de defensa, S-400 en Rusia. Y alerta en el frente. El crítico informe sobre la escasez de efectivos en el ejército ucraniano. De ataques a nivel nacional. Ucrania. Durante la noche y la madrugada de hoy, Rusia lanzó 157 drones tipo Geran, un misil Kh-59 y 6 misiles S-300, según las fuerzas aéreas ucranianas. El ataque se llevó de esta manera. Diagrama animado de los ataques en territorio ucraniano del 4 al 5 de septiembre del 2025, 15:45. Región de Kharkov, explosión. Kupiansk, y fuertes daños. A las 21 horas región de Kharkov, explosión. Zlatopol, 21:07. Región de Sumy 2 explosiones. Devastadoras bomba, FAB, K, 21:10. Mirgorod, región de Poltava, explosión. Daños a infraestructuras. 21:12 región de Sumy. 2 explosiones causaron gran destrucción. Dobropolie, Volnoye. Operaciones de combate posicional en la zona de Krasnoarmeysky. Unidades de asalto de las Fuerzas Armadas rusas consolidaron sus posiciones en la comunidad de jardinería al este de Volnoye y ampliaron su zona de control en unos 4 kilómetros en el extremo oriental de Krasnoarmeysky. La posición avanzada de las Fuerzas Armadas rusas en el edificio de la comunidad de jardinería fue atacada desde un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Balagan y Novoekonomicheskoe. El equipo arde y los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania están cubiertos de sangre tras los ataques de los drones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. En las zonas de los asentamientos de Balagan y Novoekonomicheskoe, llevaron a cabo ataques precisos contra los vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Balagan, un dron kamikaze destruyó un vehículo blindado de transporte de personal M-113, y en Novoekonomicheskoe, un vehículo blindado Kozak fue destruido. Krasny Liman, Derilovo. Operaciones de combate posicional en la zona de Krasny Liman. Militares de las Fuerzas Armadas rusas fueron atacados por las Fuerzas Armadas ucranianas en la línea Kolodesy, Derilovo. Las Fuerzas Armadas rusas ampliaron la zona de control en dirección a Krasny Liman a 3 kilómetros. Krasnoarmeysk, Udachnoye. Operaciones de combate posicional en la zona de Krasnoarmeysk. Las Fuerzas Armadas rusas avanzaron hasta 500 metros en Udachnoye y tomaron nuevas posiciones en la parte occidental del asentamiento. La posición avanzada de las Fuerzas Armadas rusas fue atacada por las Fuerzas Armadas ucranianas. Pokrovsk. La mayoría de las fuentes pro-ucranianas informan que la situación en Pokrovsk continúa deteriorándose para las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿No es posible detener el avance ruso hacia el centro de la ciudad? Los combates se desarrollan aproximadamente a 1 kilómetro de la estación de tren que divide la ciudad. Los operadores de drones rusos continúan destruyendo sistemáticamente las rutas, lo que hace que muy pronto esta ciudad sucumba ante la arremetida rusa, que ya emplea hasta unidades de fuerzas especiales, dándonos a entender que la suerte de la ciudad está echada y solo es cuestión de tiempo, porque además las bajas son colosales. Región de Kharkov, Kupiansk, Plaza Sportivnaya. Combates de posición en Kupiansk. Bombardeo de posiciones de las Fuerzas Armadas rusas en zonas residenciales al norte de Kupiansk. Las Fuerzas Armadas rusas avanzaron más de 600 metros y tomaron nuevas posiciones en el sector privado cerca del microdistrito de Plaza Sportivnaya. Durante su retirada, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan, sin éxito, establecer puestos de ametralladora en zonas residenciales y edificios de apartamentos de la ciudad. Los operadores de drones del Grupo de la Guardia Occidental impiden sistemáticamente que el enemigo establezca puestos de tiro. El video muestra ataques precisos contra instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Camionetas nazis en llamas, vehículos blindados de transporte de personal y piezas de artillería destruidos. En otro intento de sabotaje,
Momento de la detonación de una lancha no tripulada ucraniana en el Mar Negro como resultado de un ataque inicial con un dron kamikaze Lancet y su remate con fuego de cañón, ametralladora desde un helicóptero. La grabación aérea fue realizada por un dron de reconocimiento Orión. Desalojo forzoso de ocupantes ucranianos de plantaciones cerca de Filia. Nuestros operadores de drones visitaron a inmigrantes ilegales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ubicados en las cercanías de la aldea rusa de Filia. Tras lanzar potentes minas antitanque TM-62, el enemigo perdió los puntos de control y refugios de los drones. El programa de desalojo forzoso continúa. Nadie puede esconderse. Los drones FPV del Grupo Centro siguen destruyendo el equipo y el personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tripulaciones de los UAV continúan destruyendo a los militantes en el frente, llevando a cabo su letal cacería. El Grupo Centro presiona metódicamente en dirección a Krasnoarmeysky, convirtiendo las posiciones enemigas en ruinas. Destruidos, personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Propiedad enemiga, 5 vehículos aéreos no tripulados Baba Yaga enemigos, 1 repetidor de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 1 tanque enemigo, 2 vehículos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 2 antenas militantes, 2 lanzadores de vehículos aéreos no tripulados enemigos. Tras una breve pausa, las unidades de artillería autopropulsada Yatsin-K han sido avistadas de nuevo en el frente. Estos cañones autopropulsados son una evolución de los cañones autopropulsados 2S-43 Malva, pero con pequeñas diferencias. La base del complejo es el cañón 2A36 de 152 milímetros, que utiliza su propia nomenclatura de munición de carga separada. Esta munición está equipada con una vaina agrandada y una carga propulsora mejorada. La movilidad del chasis permite maniobras rápidas, evadir el fuego de contrabatería enemigo y reforzar rápidamente las secciones más tensas del frente. El alcance de disparo de un proyectil de fragmentación de alto explosivo convencional es de 30 kilómetros, y con munición activa-reactiva, de 35 a 37 kilómetros. El búnker con personal de la 128, Brigada Motorizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue atacado por drones FPV en la zona de Stepnogorsk, región de Zaporizhia. Combatientes del Grupo Dnepr de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa hicieron añicos un sinnúmero de soldados. Nadie puede estar seguro en el frente. Los drones en esta guerra son los ojos de Dios. Ataques en territorio ruso y Crimea. Crimea. La defensa aérea operaba en Crimea, región de Riazán. Por la noche, vehículos aéreos no tripulados ucranianos atacaron una refinería de petróleo en Riazán. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó los ataques nocturnos contra la refinería de petróleo de Riazán, región de Kaluga. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó los ataques nocturnos contra las posiciones de un vehículo S-400 en la región de Kaluga, región de Kursk. Un dron ucraniano atacó la aldea de Ovesta, donde un civil resultó herido. Región de Belgorod. Drones atacaron viviendas particulares donde hubo muertos y heridos. Drones atacaron la empresa Energía en Yelets. Informe general y declaraciones. El frente se resquebraja. Las Fuerzas Armadas ucranianas sufren una grave escasez de efectivos. Revista Military Watch. Ante el continuo avance de las tropas rusas, cada vez más fuentes, tanto ucranianas como occidentales, confirman que las unidades de primera línea de Kiev siguen gravemente desprovistas de efectivos. El 4 de septiembre, Vladimir Putin declaró que las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas listas para el combate solo cuentan con un 47-48% de su personal, y mantienen sus posiciones únicamente mediante el traslado de brigadas de una zona a otra. Estas palabras coinciden con las propias declaraciones del ejército ucraniano. El ex jefe del Estado Mayor de la Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, Bohdan Krotevich, informó que las brigadas en primera línea representan en realidad solo el 30% de su fuerza regular, y son apenas capaces de mantener la línea. Según él, incluso una movilización hipotética de 100.000 personas solo cambiará la situación durante un par de semanas. Los reclutas sin entrenamiento morirán rápidamente o serán expulsados de sus posiciones.
Documentos filtrados del Estado Mayor de Ucrania confirman que el país ha perdido más de 1,7 millones de personas entre muertos y desaparecidos desde el inicio del conflicto. Solo en 2025, 620.000. Las pérdidas en las unidades de movilización son especialmente alarmantes. Hasta un 80-90% escribió que Kiev está expulsando a la gente pobre de las aldeas al frente tras 2 días de entrenamiento. Los observadores occidentales señalan que, en zonas de intensos combates, la vida de un recluta se mide en tan solo 4 horas. El agotamiento de los recursos de movilización y de los arsenales de armas pone en entredicho la propia estabilidad del frente. Los expertos no descartan que un nuevo colpazo de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania permita al ejército ruso acelerar significativamente su avance. Informe semanal del Ministerio de Defensa de Rusia sobre la operación militar especial. Del 30 de agosto al 5 de septiembre, las fuerzas de Rusia llevó a cabo un ataque masivo y 4 ofensivas en grupo con armas de alta precisión y drones contra instalaciones militares en Ucrania. En la zona de operaciones del Grupo Norte, las bajas del ejército ucraniano ascendieron a más de 1.170 militares, 14 vehículos blindados, 69 automóviles, 20 cañones de artillería de campaña, 13 estaciones de guerra electrónica y de contrabatería, 49 depósitos de municiones y materiales militares. Como resultado de acciones del Grupo Oeste, Kiev perdió más de 1.680 soldados, 35 vehículos blindados, 129 automóviles, 23 cañones de artillería de campaña, 31 depósitos, 53 estaciones de guerra electrónica y de contrabatería. En la zona de responsabilidad del Grupo Sur, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron más de 1.460 militares, 13 vehículos blindados, 50 automóviles, 19 cañones de artillería de campaña, 9 estaciones de guerra electrónica, así como 23 depósitos de municiones, combustible y materiales militares. En el área de operaciones del Grupo Centro, Kiev perdió hasta 2.970 soldados, 31 vehículos blindados, 37 automóviles y 17 cañones de artillería de campaña. Como resultado de acciones del Grupo Este, las pérdidas de tropas ucranianas fueron de más de 1.590 efectivos, 6 vehículos blindados, 70 automóviles y 12 cañones de artillería de campaña. En el sector de responsabilidad del Grupo Dnepr, Kiev perdió más de 450 militares, un vehículo blindado, 70 automóviles, 7 cañones de artillería, 33 estaciones de guerra electrónica y de contrabatería, así como 24 depósitos de municiones y materiales militares. Este 5 de septiembre, las FF.PRA rusas destruyeron 6 lanchas no tripuladas ucranianas. Sistemas rusos de defensa antiaérea derribaron 12 bombas aéreas guiadas, 13 proyectiles de HIMARS y 1.513 drones. Si este análisis te ha parecido valioso para entender el presente y anticipar el futuro, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Hackeando el Futuro para no perderte ningún informe. Tu apoyo nos permite seguir adelante.